Como sabes, para Ortega, la realidad radical es la vida, entendida en sentido biográfico y no biológico. La vida es tu vida, eso que te ha ocurrido a lo largo del tiempo, tus proyectos, tus ilusiones, tus esperanzas, tus fracasos. Esa es, para Ortega, la auténtica y la verdadera realidad. Y esa vida, que es la realidad última, tiene 5 atributos o características, como ya hemos visto anteriormente: la transparencia, el quehacer, la fatalidad, la libertad y la temporalidad. Además, Ortega cree que la vida de cada uno está marcada por una vocación. Piensa que cada uno de nosotros está llamado a ser algo en la vida. Por eso, para Ortega hay dos maneras de vivir la vida: de forma auténtica o de forma inauténtica. Ortega asegura que vivimos la vida de forma auténtica cuando nos atrevemos a reconocer nuestra vocación y a poner de nuestra parte para hacerla real, para desarrollarla. Quizá lo consigamos o quizá no. Eso no es demasiado importante. Lo que sí es importante es que nos empeñemos en llevar a cabo nuestra vocación, aquello que como personas, como proyecto vital, estamos llamados a hacer. La otra forma de vivir es inauténtica, es la de quienes dan la espalda a su vocación y no viven atendiendo la llamada de aquello que están naturalmente dirigidos a hacer. Ortega daba mucha importancia al tema de la vocación, tanta que, por ejemplo, ponía en un ejemplo un poco extremado el siguiente caso. Imaginemos que la vocación de alguien sea ser un ladrón. ¿Cómo tendría que vivir para vivir de manera auténtica? Pues Ortega no lo dudaba, creía que lo suyo sería que viviera su vocación intentando convertirse en el mejor ladrón posible, porque eso sería obedecer al llamado de su vida, de su proyecto vital, aquello que estaba destinado a hacer. Ya sabes que Ortega daba una gran importancia a la vida como realidad radical, pero también hemos visto que para Ortega la vida es cambiante, se modifica, se transforma a lo largo del tiempo. Por eso Ortega creía que la historia es una dimensión esencial de la realidad. La vida está incardinada en la historia. Una de las dimensiones fundamentales de la vida es la de la circunstancia, que me determina, en cierto modo, lo que puedo y lo que no puedo hacer, y que está constituida por cosas que yo no he elegido. Pues un aspecto muy importante de mi circunstancia es la historia. La manera en la que Ortega enfrenta su teoría social y política tiene mucho que ver con la concepción que tiene de la historia. Como la historia va cambiando y la circunstancia en la que viven los seres humanos también es variable, Ortega creía que eso en lo que consiste ser humano va cambiando a lo largo del tiempo. En otras palabras, para Ortega los seres humanos no tenemos una esencia fija, atemporal, eterna, sino que lo que es ser humano va cambiando y depende del momento y del lugar, de la sociedad en la que vivimos. No es lo mismo ser un ser humano en la Grecia clásica del siglo V a.C. que en la Europa de los años 30, cuando escribía Ortega sus obras. Por eso dice Ortega que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia, lo cual quiere decir que no hay una esencia fija e inmutable, sino que lo que somos va cambiando a lo largo del tiempo. La visión de Ortega acerca de la historia también está marcada por su concepto de las generaciones. Una generación, dice Ortega, es un conjunto de personas que han vivido aproximadamente en la misma época histórica, que han nacido más o menos en los mismos años y que por tanto han compartido una misma circunstancia. La gente que pertenece a una misma generación, por lo general, tiene las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones, el mismo tono vital, o sea, la misma manera de enfrentarse a los problemas. Para aclarar en qué consiste esto de las generaciones, puedes pensar, por ejemplo, en las generaciones que precedieron y sucedieron al propio Ortega. Como sabes, hay una generación de intelectuales y escritores que es la generación del 98, con figuras como Machado o Unamuno, y que estaban, por ejemplo, muy preocupados todos ellos por la decadencia de España,
el problema de España, como se llamaba entonces. Veían que España había sido una gran potencia, pero que había perdido esa energía, ese empuje, esa vitalidad que tenía en otras épocas y querían desesperadamente devolver a España su grandeza perdida. Pero lo hacían con un tono trágico, con un tono de cierta desesperación, de cierta desconfianza. Unos años después, aparece una nueva generación de intelectuales, la generación del 14, a la que pertenece el propio Ortega o, por ejemplo, su amigo Gregorio Marañón, que era médico y escritor. Para los escritores de la generación del 14, España también era un problema, pero encaraban el asunto de una manera muy distinta. Era una visión mucho más optimista, que confiaba en la capacidad de la educación, la ciencia, la cultura y la integración en Europa para superar los problemas que tenía nuestro país. Unos años después aparece otra generación, la generación del 27, con poetas tan importantes como Lorca o Pedro Salinas, que seguramente conoces. Pues bien, los escritores del 27 tienen otro tono vital, otro enfoque, otra manera de entender las cosas, porque pertenecen a otra generación. Las generaciones, dice Ortega, están separadas por un lapso temporal de aproximadamente 15 años y siempre hay, habitualmente, dos generaciones que conviven. Una generación más madura, más mayor, consolidada, instalada, que tiene los resortes del poder y que puede difundir sus ideas, y una generación emergente, la de los jóvenes, que tiene ideas distintas y que habitualmente desafían la de la generación establecida. Esta dinámica entre las generaciones impulsa el cambio histórico, el cambio en la manera de pensar, el cambio en la manera de entender la vida. Otro de los aspectos importantes en el pensamiento social y político de Ortega es su concepto de la rebelión de las masas. Esta es la forma en la que Ortega explicaba la crisis histórica que se vivió en Europa en los años 30. Como sabes, los años 30 fueron un año difícil, unos años de crisis económica, de crisis política, de grandes cambios e incertidumbres en Europa. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Europa ha entrado en crisis? Para intentar explicarlo, Ortega desarrolla toda una teoría social de enorme interés. Pero esa teoría trasciende los años 30, porque Ortega cree que en toda época histórica se puede distinguir en cualquier grupo humano, en cualquier pueblo, en cualquier país, en cualquier sociedad, a dos grupos de personas. Por un lado está la élite y por otro lado está la masa. ¿A qué se refiere Ortega cuando habla de la élite y de la masa? En primer lugar, tienes que tener claro qué es lo que Ortega no quiere decir. Ortega no se refiere, cuando habla de la élite, ni al grupo de los ricos, ni al grupo de los aristócratas, ni al grupo de la gente mejor educada. No es una cuestión de dinero y tampoco es una cuestión de poder o de educación, pertenecer a la élite o a la masa, según Ortega. Para Ortega la diferencia entre élite y masa está en la forma de vivir nuestra vida, esa realidad radical que es mi proyecto vital. Hay personas, dice Ortega, que viven su vida exigiéndose a sí mismos más de lo que exigen a los demás, dándolo todo para intentar hacer realidad su vocación, para llevar a la práctica sus potencialidades de una forma excelente. Gente que se esfuerza por brillar, por ser lo más que pueden llegar a ser. Pues bien, esos son la élite. Y la élite puede ser tanto un fontanero como un catedrático universitario, tanto un político como un ama de casa. Si lo que hacen es exigirse a sí mismos y no exigir a los otros. Pero por otro lado está la masa que, como su propio nombre indica, está formada por la mayor parte de la gente, en todo momento y en todo lugar, está formada por personas que exigen más a los demás de lo que se exigen a sí mismos, que se dejan llevar. Gentes que no hacen un esfuerzo vital, una tensión por intentar llevar a plenitud todas sus potencialidades. Esto no es malo. Siempre hay estos dos tipos de personas, dice Ortega. Ahora bien, para que la sociedad funcione armónicamente, para que esté bien estructurada, para que haya armonía y social y progreso, hace falta que la masa se deje guiar por la élite. Esto es lo que ocurre en una sociedad bien ordenada, una sociedad capaz de avanzar. Sin embargo, en nuestros días, dice Ortega, que escribe en los años 30, en nuestros días se ha producido un fenómeno nuevo. Ocurre que ha aparecido un nuevo tipo humano que antes no existía. Personas que pertenecen a la masa
pero que están muy pagados de sí mismos, que creen que son mejores que los demás, que creen que están capacitados para decidir lo que hay que hacer y para corregir las decisiones de la élite. Este nuevo fenómeno social, este nuevo tipo humano, lo llama Ortega el hombre masa. Los años 30, los primeros años del siglo XX, han vivido, dice Ortega, la aparición del hombre masa, de ese niño mimado que no quiere hacer un esfuerzo de perfeccionamiento social, que no está dispuesto a hacer las renuncias y los sacrificios necesarios para dar lo mejor de sí mismo, pero que se cree capaz de poder decir a los demás qué es lo que tienen que hacer. Esto es lo que se conoce como la rebelión de las masas. Las masas ya no quieren seguir a la élite. Y esto hace que la sociedad se desestructure, pierda su orden y por tanto se descomponga y entre en crisis. Esta es la explicación que encuentra Ortega a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el ascenso del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, con la crisis económica de los años 30. Esto es lo que ocurre en el fondo, el ascenso del hombre masa. ¿Y cuál es la solución que propone Ortega? Ortega, que confiaba en la cultura, en la educación y en la democracia como sistemas políticos y sociales que nos permitían avanzar, creía que la solución estaba precisamente ahí, en difundir la educación, en difundir la cultura, en difundir la democracia y en concreto, para España, que era un país muy afectado por esta rebelión de las masas, en España la solución pasaba por intentar imitar las formas de vida que había en otros países europeos más desarrollados, que tenían, por ejemplo, una ciencia muy desarrollada o unas instituciones democráticas sólidas. Solo así conseguiremos que las élites vuelvan a dirigir a la sociedad, que es la manera en la cual la sociedad puede estar bien ordenada y funcionar adecuadamente.